queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta-Riera y Manuel Alcántara Sáez. Y bien amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal y como hemos hecho costumbre ya en en los últimos años, pues hemos evaluado estos índices que en esta primera fase del año se publican sobre el estado de la democracia del año anterior. Y claro, para nosotros los politólogos, quizás no tanto para la audiencia, pero sí para nosotros los científicos sociales de alguna manera es una herramienta básica de trabajo, con lo cual mantener ciertas referencias. Y podríamos decir que de alguna manera es un instrumento también para ver tendencias, ¿no? Sobre todo cuando hacemos las comparaciones de año a año. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco referenciar tu apreciación, porque claro, no es nada más uno, más allá obviamente de la controversia habitual en el marco de las metodologías, pero particularmente, ¿cuáles pudieran ser esos primeros aspectos generales que tiene esta revisión del año 2025, con cierta distancia ya, por lo menos el primer trimestre, Manolo, en términos de la democracia, sus instituciones y sobre todo el apego también de las ciudadanías en este tiempo convulso que nos toca compartir, Manolo? Adelante. Sí, Xavi, el mes de marzo ya se ha convertido en un mes habitual para tener datos acerca de algo tan complejo como es el intento de medir la democracia, o si se quiere, el intento de medir el rendimiento de la política, ¿no? Esto yo sé que es algo muy cuestionado, ¿no? Y que hay incluso colegas, ¿no? que han levantado críticas, ¿no? A propósito de las distintas metodologías que se llevan a cabo. Pero dicho esto, yo creo que menos es nada. O sea, yo creo que tener eh, una mirada que, como otras cosas en la vida, nos pueda cuantificar cómo estamos, pues eso nos ayuda primero a saber en la estela del tiempo si vamos a mejor o vamos a peor, pero también en el ámbito comparado, es decir, cómo estamos con respecto a nuestros vecinos, ¿no? Los índices, uno podría pensar que es algo muy complejo, no digo que no lo sea, pero pensemos que estamos muy habituados a ellos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando usamos, por ejemplo, el termómetro para medir nuestra temperatura corporal y saber si tenemos fiebre o no, estamos utilizando en el fondo un índice que, repito, nos ayuda a saber si tenemos una temperatura que es más alta de lo normal y por consiguiente debemos tomar algún tipo de medida, ¿no? Y también podemos, como decía antes, compararnos con nuestras personas en nuestro entorno. Bueno, pues con la política se viene haciendo algo similar desde hace ya bastante tiempo, pero sobre todo desde hace 20 años, ¿no? En la que entraron en liza tres grandes instituciones. Hay más, ya digo que hay más, pero creo que son las que vamos a hablar hoy, de sus trabajos, que han venido configurándonos material para este tipo de análisis. Sin ningún orden de eso, estoy refiriéndome a The Economist, este prestigioso semanario británico, y que el índice se llama The Economist Intelligence Unit. Luego está una fundación alemana, que es la Fundación Bertelsmann, y finalmente hay un instituto en la Universidad de Göteborg, en Suecia, que saca adelante lo que ellos llaman variedades de la democracia. Básicamente, y yo creo que en los tres tipos de índices, repito, hay más, pero estos son los que, por lo menos personalmente, son los que he venido trabajando yo de manera más asidua. En el caso de los tres casos, de los tres índices, como decía, lo interesante es la descomposición
a mí me gusta decir de la política, porque a veces confundimos democracia con política, ¿no? Y aquí lo que se está midiendo es el rendimiento de la política, porque como vamos a ver, hay países que están muy mal, y entonces decimos que esos países no son democráticos, pero lo que se está midiendo es el rendimiento de la política. Y lo que se hace es utilizar distintas aproximaciones a través de lo que los autores clásicos de la disciplina, pues estoy pensando en probablemente el fundamental y el que va a dar un impulso a esto es Robert Dole. Cuando define el concepto de poliarquía hace ni más ni menos ya más de 50 años, y que sobre lo que dice Robert Dole, las cosas que se deben cumplir para que un sistema político sea democrático, o como él decía, sea poliárquico, y entonces él las enuncia, y lo que vamos a ver es en qué medida, con pequeñas escalas, se van cumpliendo esas cosas. Y eso es lo que nos produce los índices, y es lo que tenemos ahora encima de la mesa y que vamos a discutir sobre ello. Y termino con una cuestión. Estos índices son bastante amigables a la hora de entenderse. Están todos ellos en sus correspondientes páginas, y en ellas además también se expresa la metodología. Es decir, los responsables de estos índices dicen cómo se ha logrado el, Claro, el- el dígito final, ¿no? claro, no, no, y esa es la parte, digamos, que sin lugar a dudas genera la intención del debate, ¿no? Que no es nada más el tema estrictamente metodológico, que sobre lo cual evidentemente hay también hasta literatura, ¿no? Sobre este tema. Sin embargo, es interesante también cuando tú le pones una cifra, ¿no? Porque es verdad, evidentemente las ciencias sociales y en particular el comportamiento humano en el sentido más amplio del Mm. término, se manejan impresiones, temores y estados de ánimo, ¿no? Como el famoso este índice de inseguridad, ¿no? Inseguridad Exacto, ciudadana, por poner uno, ¿no? Que bueno, es algo tan difícil de medir como es el temor, ¿no? Y en ese sentido, siempre esto genera debate y es interesante, es una forma de enriquecer, ¿no? Y creo que eso es la parte con la que muchas veces deberíamos también verlo, ¿no? No tan solo con ese carácter, qué tan riguroso, qué tan en la frontera está un gobierno del otro, ¿no? Y creo que en ese sentido hay ya una tradición en los últimos años, ¿no? Pero particularmente me gustaría, a propósito, pues, en alguna ocasión nos han preguntado para contribuir, y particularmente sé que Marisabel contribuye particularmente con el caso de Videm, eh, para América Latina. Destaca, por lo menos en este reporte del 2025, algunos aspectos que me resultan muy interesantes. Hay muchos, ¿no? Pero particularmente quisiera destacar, por una parte, el declive del tema de la libertad de expresión. El otro que me parece también muy, muy importante, que se incorpora en esta ocasión, es esta sección sobre el aspecto, digamos, de la lista de vigilancia, watch list, ¿no? Que se lanza como esta nueva herramienta para monitorear los países que muestran signos tempranos, ¿no? Ponen aquí el caso, por ejemplo, de Eslovaquia, Chipre, ¿no? Bueno, el caso, por no mencionar algunos países europeos, pero a mí me gustaría un poco tu apreciación sobre estas cosas que también incorporan también, por ejemplo, el caso de los legislativos, ¿no? ¿Cómo miras tú, por lo menos, la región latinoamericana en este contexto, ¿no? De estos informes, y particularmente tu experiencia en este particular? Bueno, yo no conozco cómo es la metodología de los otros índices, ¿no? No sé cómo es el proceso de reclutamiento, porque yo creo, siguiendo lo que planteaba Manolo al principio, ha habido mucha discusión sobre no solamente la metodología, sino y es gente de la disciplina, de la ciencia política, que ha criticado Bidem, entre otros, la, digamos, la idoneidad de los participantes. Cuando yo comencé en la primera oportunidad fue en el año 2012-2013, que ellos estaban lanzando el proyecto que comenzó Notre Dame, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Gothenburg, porque ahí estaba el profesor Kopech, que fue con el que yo trabajé directamente, ¿no? En un principio. Y
la selección era rigurosa porque primero tenían que ser politólogos, tenían que ser académicos y tenían que tener alguna conexión con la academia. No es simplemente podía ser politólogo, pero si no estabas vinculado con la academia, de hecho, así fue como me reclutaron a mí, ¿no? Tenías que tener algún vínculo académico. Y ahí había una revisión de quiénes eran los participantes. Entonces, cuando se habla de la idoneidad de los expertos por país, yo creo que no se presta atención al detalle de quiénes son los que realmente participan. Yo no sé, no creo que eso haya cambiado. Hay mucha gente que comenzó con el proyecto, por lo menos Carlos Gervasoni, que fue mi manager, vamos a decir. Él fue la persona, fue mi enlace con el grupo grande donde estaba Copech y Lindbergh. Esa gente de altísimo nivel eh, académico y que están vinculados con el proyecto, siguen vinculados con el proyecto. De manera que es algo que yo valoro porque lo conozco. Insisto, no sé los otros cómo es el proceso, pero sí, y a mí me tocó cuando fui coordinadora del capítulo venezolano, seleccionar quiénes eran los que iban a ser invitados como experto país, experto por el país. Yo codifico dos países y, y allí hay un proceso para uno de preparación. Por ejemplo, yo monitoreo los dos países para estar al día en lo que se refiere a la dinámica política, porque no es nada más eh, nosotros hacemos esa codificación durante el mes de enero. Y no es nada más el tema de la gobernabilidad o de la libertad de expresión. Eso va a la, la, el inquiry, pues la pesquisa va a un nivel muy detallado, que tú tienes que tener un conocimiento del país y de la dinámica institucional del país para poder responder. Y además se da el caso de que en Videm nosotros tenemos desde el año 1900, está toda la data ahí que tú la puedes revisar y puedes hacer ajustes. Entonces, la experiencia como codificadora es interesante, pero también implica un trabajo y es la Claro, por preparación supuesto. para uno poder participar en esa pesquisa, ¿no? Claro, y En una sobre todo encuesta. porque ciertamente, como habías comentado también, Manolo, ese tema, ¿no? De la idiosincrasia, que a veces es tan difícil, tan gaseoso, ¿no? Ver el estado también de ánimo de la opinión pública, ¿no? El tema de la libertad de expresión, entre otros temas, ¿no? Pero me gustaría también tu apreciación, Manolo, porque claro, también por poner un tema que quizás puede ser, no quizás, seguramente va a ser controversial, es que, bueno, este año 2026, Estados Unidos cumple ya 250 años, ¿no? Y obviamente estamos en un momento muy crítico en términos de la calidad de la propia democracia estadounidense, ¿no? Y que va a estar sometida nuevamente este año electoral también, con las elecciones de medio término. Pero claro, eso por supuesto genera también su efecto gravitacional en la calidad de la democracia del hemisferio, ¿no? Y eso lo hemos visto también este año 2025 que tenemos, pues la visión, la visión panorámica, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú particularmente este aspecto, considerando que, bueno, también, por ejemplo, volviendo nuevamente al caso de Videm, se habla pues también de que en esta versión, en español, se incluye un apartado, ¿no? De lo que es supervisión legislativa y la capacidad de resistencia democrática, específicamente en la región latinoamericana, ¿no? ¿Cómo miras tú este aspecto particular, considerando lo que estamos viviendo pues, en este año 2026 también? Sí, bueno, tenemos que señalar que algo que me parece que es relevante en relación con lo que también estaba señalando María Isabel, y es que los índices se construyen, y tú has puesto un ejemplo de distintos aspectos que se pueden medir a través de el análisis de lo que ocurre en diferentes facetas de la política. En concreto, el índice o los trabajos de variedades de la democracia parten de una idea que, por otro lado, si se quiere, simple, es intuitiva, ¿no? Que es que la democracia
tiene distintas caras. Hay una cara deliberativa en la que lo que se valora, por consiguiente, es si hay instituciones y en qué medida hay instituciones que faciliten la deliberación y en qué medida realmente se delibera o no, o todo lo contrario, ¿no? También nos estamos refiriendo a otro tipo de democracia como es la democracia igualitaria, es decir, en qué medida las personas tienen el mismo peso en sus actividades políticas cotidianas. Está luego la democracia electoral, bueno, significa que algo vinculado a la calidad de los procesos electorales, ¿no? Está la democracia liberal, en la que lo que se valora es la vigencia de derechos, de los derechos clásicos del orden liberal, el derecho a la información, el derecho a la igualdad ante la ley, etcétera. Y finalmente está lo que llaman el índice de democracia participativa, ¿no? En qué forma hay instancias de democracia, hay instancias en las que la gente puede participar pues a través de cabildos abiertos, a través de referéndums, a través de iniciativas legislativas populares, etcétera. Y si realmente son efectivas, ¿no? Ese tipo de instancias. Bueno, esos 5 índices son los que constituyen este paquete de variedades de la democracia, ¿no? Y es interesante, y a propósito de tu pregunta sobre Estados Unidos, porque cuando vemos el comportamiento de estos índices en Estados Unidos, de estos 5 índices de variedades de la democracia, son claramente descendientes desde el año 2015-2016, es decir, la primera llegada de Trump al poder con prácticamente ninguna recuperación durante la etapa de Biden, ¿eh? O sea que son 10 años de... Sí, una década, ¿no? Una década. Sí, exactamente. Es una década de claro decrecimiento, ¿no? Y donde, digamos, el índice que más sufre, de acuerdo con la tabla, ¿no? que tenemos, es el índice de democracia deliberativa, ¿no? Mientras que el índice, a lo mejor, de democracia electoral sufre, es decir, disminuye, pero no tanto como este otro, ¿no? Para América Latina, cuando vemos estos índices en su conjunto, esa tesis mía que puse, digamos, encima de la mesa en torno al año 2018 de democracia fatigada es una evidencia clarísima. O sea, basta ver las curvas para darnos cuenta cómo en América Latina la democracia vivió una época esplendorosa entre 1980 y el año 2000, luego se mantuvo entre el año 2000 y el 2015 y a partir del 2015 comienza esa leve curva descendiente, que es lo que me llamó a hablar de democracia fatigada. Y eso continúa, ¿no? Repito, estoy hablando de valores agregados para todo un continente que es muy complejo, pero que luego podemos ir analizando país por país para ver precisamente el estado de cada uno de estos índices. Yo creo que es un ejercicio que es, Xavi, luego debemos poner el enlace para que la gente lo pueda ver, porque ya digo, es algo Sí. bastante intuitivo y se puede ver perfectamente, ¿no? Claro, claro, y sobre todo también, que es un poco lo que hemos tratado de hacer año a año también aquí en Mirada Semanal, es obviamente abrir el debate, un debate documentado y que precisamente también ver un poco los puntos de continuidad y también los casos interesantes, porque por ejemplo, el caso particular de Videy, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, al respecto. Bueno, particularmente destaca que ellos ponen aquí dentro de sus apreciaciones, pone que solo el 4% de la población de América Latina vive en lo que se considera o consideraría la Universidad de Gotemburg como democracias liberales, caso de Chile, Costa Rica y Uruguay, ¿no? Lo cual también se ha confirmado con sus recientes elecciones, también, ¿no? En el último tramo de este tiempo. También identifica avances, por ejemplo, en Brasil, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Honduras, pero
denota un preocupante retroceso, una zona gris que ellos llaman, ¿no? De incertidumbre democrática, en el caso particular de México, ¿no? Ciertamente también está la situación de este año, también un año sensible a nivel político en Colombia, pero me gustaría un poco también, y ya poniéndole como nombre y apellido a estos países, ¿no? Quienes mejoran, quienes retroceden, porque también vemos una tendencia similar en el caso del Democracy Index de The Economist, ¿no? ¿Cómo miras tú particularmente esta dinámica, ¿no? Donde, bueno, ciertamente volvemos a reportar el retroceso democrático en general en la región. Sin embargo, hay como sus tendencias, ¿no? Y su dinámica también de movimiento. Hay cierta reactivación de la política, como dice Manu, no nada más de la democracia, sino de la política en general, ¿no? ¿Cómo miras tú particularmente esta dinámica, Marisabel? Fíjate que hay varios aspectos que yo creo que son necesarios, ¿no? Porque una de los argumentos que hay en contra de estos índices es que, bueno, a veces se exagera un poco porque hay un episodio, pero ese episodio no compromete la integridad institucional, porque no hay quizás un patrón sostenido y que por un evento nosotros no podemos calificar que hay un quiebre o que hay una fisura o, ¿sabes? Los politólogos tenemos una manera de encontrarle esas etiquetas y a veces son muy representativas de lo que está ocurriendo, pero no es suficiente. Y uno de los aspectos que yo creo que este índice contribuye es que hay no solamente un trabajo sostenido, al menos desde el año 1900, de identificar esos patrones de conducta institucional, sino que además, como decía, hay la posibilidad de rectificar, volver atrás, hacer ajustes. Yo lo he hecho, hacer ajustes de años anteriores porque veo que no, eso que yo dije en ese momento no era del todo así y hago ajustes, hago cambios. Y eso se refleja en, digamos, en el resultado final. Yo creo que sí es cierto que cuando hacemos esas evaluaciones, las hacemos desde digamos, una valoración, eso puede ser subjetivo, es algo cualitativo, pero lo estamos haciendo sobre la base de datos efectivos y de de la observación de la realidad. Por Y que en ejemplo, última instancia son datos también auditables de alguna manera, o sea, son cosas claro, que... Sí, un sí. ejemplo muy, muy sencillo. Cuando en uno de los segmentos se me pregunta por el tema de la violencia política. Y en el caso colombiano, ahí uno no necesita ser ni sociólogo ni PhD en ciencia política para darse cuenta que en Colombia ha habido, tanto en el periodo anterior al de Petro, como ahora, una sistemática una estrategia no sé si es para eliminar, pero en todo caso es el número de asesinatos de dirigentes sociales en Colombia, dirigentes sindicales, agrícolas, gente que representa a organizaciones de la sociedad civil. Eso es constante. Nosotros hablamos de México, de cómo matan a la gente en México, los narcos, todas estas cosas, pero Claro. en Colombia eso es sostenido. Eso es algo que nosotros medimos en el índice de evidencia y hay maneras de incorporarlo a esa data. Entonces, no es exclusivamente subjetivo, hay unos elementos que son claves para ir trazando ese mapa de comportamiento institucional y eso nos permite también identificar esas debilidades que se van acumulando, porque es que no es que nosotros de un día para otro podemos decir que la democracia en Estados Unidos está en ruina. No, ha habido un proceso sostenido y Xavi, hay algo que es importante. No es nada más que la Corte Suprema esté fallando o que el Congreso esté ausente, es también lo que decíamos. Aquí hay una combinación. Es hora de dar la autonomía de las instituciones, pero también de aquellas que son, por ejemplo, como los medios de comunicación, parte importante, un fundamento. Claro, y minimizar sobre todo la importancia de los controles. Como, ¿para qué Claro, eso? pero fíjate, el Que lo vimos control en que está Venezuela, ¿no? Ese tema de que, bueno, ¿para qué el Banco Central de Venezuela tiene que ser autónomo? O sea, ese tipo de cosas que la estamos viendo como que un día sí, otro también, ¿no? Claro, pero ese es el gobierno federal, pero por ejemplo, el actual
chair de la FCC, que es el que controla el tema de los medios de comunicación aquí, está actuando no como un agente independiente, sino que está actuando como si fuera un empleado de la Casa Blanca. Entonces, el problema está en que tú vas minando esas instituciones no de un día para otro. Esto ha tomado una década. Y con todo lo que está pasando en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que hay es mucha más preocupación de que se está ampliando el espectro de hasta dónde van a llegar ellos para influir. Pero eso ya lo hemos visto en América Latina. Claro, Es con decir, el, ya, con el correlato de la desprofesionalización de muchas áreas, ¿no? Del exacto, servicio exterior, exacto. la parte de lo que es defensa, entre otras, ¿no? Y en ese sentido, y ya para cerrar, pues nos ha hecho un poquito el tiempo encima, un comentario muy breve, ¿no? Sobre todo para cierta prensa o ciertos comentaristas que siempre van a estar y que, ojo, son necesarios. Esto, la idea es que esto se abra del debate, no es una cosa nada más de politólogos, ¿no? Por favor. Eso creo que es un Exacto. mensaje importante, ¿no? Sí, Que también la eficiencia y la incidencia de estos informes son precisamente en la medida que economistas, abogados, periodistas utilicen esto para que se haga, se amplíe y se enriquezca el debate, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco una palabra muy breve ya de cierre, sobre todo para aquellas frases, ¿no? Para aquellas voces que no son la excepción para este informe de, bueno, pero es que hay cierta tendencia a la izquierda o cierta tendencia de blanquear a la derecha, ¿no? Y que siempre está como que, ¿quién está pagando ese informe? Como la típica Claro, cosa, sí, ¿no? sí. ¿Quién paga esa encuesta, no? No, no, es muy lícito, es muy lícito esas preguntas. Yo creo que eso son preguntas muy sanas. Por eso estamos hablando de que hay distintos, ¿no? O sea, puede que no te guste, dices, no, es que esto está realizado en Estados Unidos o eso está realizado en tal sitio. No, hemos hablado de tres, hay otros más. Y además hay también otros índices que abarcan otro tipo de cuestiones, la desigualdad, la transparencia, la corrupción, los delitos. O sea, sobre todo el Estado de Derecho, ¿no? O sea que hoy tenemos mucha información y es una información muy rica y como ha dicho muy bien María Isabel, se puede corregir. Es decir, que si tú dices, no, oiga, pero aquí están diciendo ustedes que las elecciones del año 85 fueron robadas. Oiga, no, ¿dónde está esa evidencia? ¿No? O sea, ¿quién, hubo algún informe? No, lo está diciendo usted, no hay esa evidencia. O lo contrario, ¿no? Es decir, y por eso esta descomposición que hablaba antes de variedades de la democracia, que la vemos también en una dirección distinta en los otros índices. El de la Fundación Bertelsmann, que posiblemente sea un índice menos conocido, repito, una fundación alemana, la división de componentes del índice tiene que ver con el Estado, es decir, si realmente tenemos un Estado que tiene capacidades, pongo un ejemplo. En este índice, El Salvador está muy alto, porque evidentemente El Salvador es un país cuyo Estado ha tenido capacidades, en este caso, penitenciarias. Pero luego, inmediatamente tenemos un segundo eh, indicador que es Estado de Derecho. Y ahí El Salvador se hunde porque no hay sí, Estado de Derecho. O sea, por un lado sí exacto. tú tienes un Estado Sí, eficaz, pero no hay Estado de Derecho, ¿no? O así sea, es. sería la segunda variable. Tercera variable, participación política. Cuarta variable, estabilidad de las instituciones democráticas. Y quinta, integración política y social, ¿no? O sea, todo eso te hace un combo que te da Así un es. dígito final y te sitúa al país, ¿no? Y en este Exacto. sentido, Bertelsmann no analiza los países que podemos decir de renta alta, ¿no? Y No, en exacto. esta clasificación, fijaros, es muy importante, Uruguay es el país más valorado de los 137 que estudia. El primero es Uruguay, el quinto es Chile y el noveno es Costa Rica, ¿no? Digamos, de esa parte del mundo. Y son países que tradicionalmente se siguen manteniendo en los lugares más altos. Y lógicamente, en los lugares más postreros, pues tenemos el caso de Nicaragua, el caso de Cuba y el caso de Venezuela, ¿no? Ahí tenemos una evidencia empírica, ¿no? Podemos decir, bueno, esto ya lo sabemos. Bueno, pero aquí tenemos la evidencia empírica, ¿no? Claro, y sobre todo que, Y está sistematizado, porque no es lo mismo que uno lo discuta en un foro y no quede ahí un registro. Y otra cosa, Xavi, yo sé que vamos a cerrar. Por ejemplo, en el caso de Biden, no son ni americanos ni suecos los que están respondiendo esos, es Exacto. decir, son gente que o son expertos en esos países o son de esos países y trabajan
tienen experticia en su propio país. No es que sean, ni son los gringos, ni son los suecos. Eso tiene una universidad, son 4.000 expertos y no Sí, claro, son... y que ese es un poco a veces las cosas que uno en muchas ocasiones no tiene que lidiar. De hecho, les invito a la audiencia, no tan solo que para que vean directamente estos informes, sino también lo que se dice de ellos, ¿no? Y pueden buscarlo ahorita con la inteligencia artificial, ustedes pueden buscar también una relación de esas cosas, ¿no? Y que muchas veces también, no, bueno, porque esto tiene una perspectiva eurocéntrica, neocolonial, o del otro lado, Sí, no, que sí, entonces ahí Exacto, sí. está, ¿no? sí, sí, sí. ¿Sabe? Y eso creo que es importante tomarlo porque, bueno, de ahí también es como ver el mismo objeto desde distintos ángulos, ¿no? Y verle también, como dices tú, el caso particular del El Salvador, ¿no? Que hay un aspecto que la gente puede decir, bueno, el tema de la seguridad se ha recubierto y tal, pero hay otras aristas también que tienen un desempeño deficitario, ¿no? En términos democráticos. Y en ese sentido, pues, mis queridos, la idea un poco es abrir debate y, bueno, se nos ha hecho un poquitico el tiempo encima, pero bueno, de verdad les agradezco muchísimo haber traído este tema en un momento también que, bueno, ciertamente la salud política y democrática particular de la región sigue su curso y sigue un pulso bastante con muchas tensiones, muchas expectativas, ¿no? Y obviamente eso es un poco lo que también tratamos en este programa de ofrecer y enriquecer el debate. Así que, bueno, mis queridos, nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo. Buena Hasta semana. entonces. Si Chao. llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.